Entre el conjunto urbano de la localidad turolense de Mora de Rubielos destacan las impresionantes paredes del castillo de los Fernández de Heredia y de la Excolegiata, que fueron declarados monumentos nacionales. Al término de Mora de Rubielos también pertenecen extensos pinares y pastizales en la sierra de su nombre, donde entre una variada vegetación abunda un arbusto de hojas aciculares que posee virtudes medicinales, el enebro. Aquí estamos al lado de un enebro, que este es el macho, aunque enebros aquí se le nombra todo, pero este es el macho porque por un regular todos llevan una guía. Pueden llevar algunos hasta 3 guías, pero les sale, por ejemplo, los que lleva 3 guías no sale del suelo, sale a unos 20 o 30 centímetros, pueden llevar hasta 3, pero 4 guías ya no llevan. Y siempre casi todos, como este se ve que es joven, con una guía sola. Esto es el macho. El macho, o sea, que tira vertical, y la hembra tira a extender, con varias ramajes. Igual pueden tener 10 que 12 ramajes, que 4 o 5, pero siempre a extender. Bueno, pues esto es una hembra, una enebra. Ya ven que es más baja y tiran de desanchar. Y se hacen un poco más altas, o sea, bueno, se suelen hacer 1 metro o uno más, depende por la anchura y los años que llevan, se suelen subir más, pero siempre desanchando. O sea, nunca suben de frente arriba, siempre desanchando. En eso se distingue la hembra. La de la enebra se utiliza cuando se secan para hacer el aceite de enebro de la zueca que tienen abajo. Sin embargo, del macho pues no sirve, porque no lleva aceite, no lleva nada. El uso del aceite exudado por las raíces de este arbusto era uno de los métodos practicados hasta hace algunas décadas para aplicar sus ventajosas propiedades. Bueno, que venimos en busca para hacer aceite de enebro y venimos a buscar hay enebro y enebra. Y esto ya está seco, como bien se ve, que es el que vale para hacer el aceite de enebro. Le queda solamente una rama, porque si están verdes, una no sirven y otra que no se pueden tirar. Solo nos queda esta, que ya se está secando, que el año que viene ya no echará hoja. Y entonces esta es la que nos sirve, con el permiso correspondiente que tenemos. Ah, pues es buena, ¿eh? Esto es estupendo, que luego ya la abriremos. Domingo Saura es un veterano experto en la fabricación de aceite de enebro que ha decidido cocer una hornada con algunos compañeros para obtener algunos litros de este producto medicinal. Para ello, debe arrancar las raíces de los enebros hembras que ya se han secado, pues los verdes y los machos no desprenden aceite. Bueno, pues ahora como la hemos arrancado ya, vamos a limpiar todo esto y luego abrirla por el centro para hacer las astillas. Eso es lo que vamos a hacer de ella. Y este trocico, ahí que se ve aquí, que dices, bueno, esto no sirve para nada. Pero ahora lo abriremos y a ver qué color tiene aquí para el aceite. Lo voy a abrirlo. Esto todo es aceite. Está todo así a pintas y lo ves por fuera y dices, esto no sirve. Esto es donde sale el aceite. La única cosa, cuando hagamos todo en astillas pequeñicas, hay que quitarle la piel, porque esto es perjuicio. Las raíces del enebro se cortaban a finales de invierno y en la primavera, cuando se podían distinguir los que estaban muertos porque no florecían. Esto es lo bueno. Todo rojo. Entre más rojo. Entre más rojo, mucho mejor. Ahora hay que hacerlo todas astillas pequeñas, que ahora lo veremos ahí. Más o menos como esto y un poquito más. Las tozas que Domingo ha recogido en el monte hay que limpiarlas de la tierra que llevan y reducirlas con la azuela a pequeñas astillas. Pues más o menos sobre unos 10 centímetros aproximadamente. Más de 2 centímetros casi no deben de ser de grosas. Para que delaten bien luego cuando entran en el cocido. El olor que se desprende al abrir las raíces impregna agradablemente el ambiente. Esto sí, huele bastante. La que es buena, por ejemplo, como esta mismo, haces así y tiene un olor estupendo. Esto hay que aprovecharlo todo, no se puede tirar nada. Qué lástima tirarlo. Esta es una tarea muy lenta y Domingo ha estado unos días preparando las astillas que necesitará recién cortadas para montar el horno.
Para extraer el aceite que llevan las astillas se necesita una gran losa de piedra arenisca cuya superficie está tallada con unas ranuras o riolas, cruzadas entre sí, por las que discurrirá el aceite hacia un punto de salida donde se pueda recoger. Ahora hay que ponerlas todas astillas encima de las riolas planas, o sea, todas así planicas, todas planas para que cuando baje el aceite de enebro, o sea, que pueda pasar por debajo, porque si las pusiéramos verticales, nos cogen las puntas ahí y nos bajaría muy poco, y podría haber emboce y hasta quemarse. O sea, que les vamos a hacer así poner todas planas. Primeramente por todas las riolas, todas así. Y luego cuando terminemos de hacer todo esto, pues ya vienen las verticales. Esta es la parte baja donde ha de salir. Y aquí sí que hay que tener mucho cuidado de ponerlas aquí, bien aquí, con un hueco aquí que aquí se irá fácil. Como baja de la riola hasta ahí de esta, ahí nos podían embozar. Sobre la piedra de arenisca, estos laboriosos hombres extienden una especie de cama de astillas, colocadas horizontalmente, procurando no obstruir las riolas por las que deberá correr el líquido. Y ahora vamos a ponerlas ya verticales en el centro y dando vuelta por todo y colocándolas bien préticas todas para que no haya huecos. Y hasta terminar todo el material que tenemos. Después, con mucha paciencia, van apilando verticalmente los trozos de raíz, tratando de formar con todos ellos un gran cono. Pues ahora las ponemos un poco verticales, tal como vamos dándole la vuelta a todo el ruedo y subiendo hasta terminar el ruedo. Porque una vez terminado el ruedo, más afuera ya no se pueden poner, porque se nos perdería todo el material. O sea que ponerlas así más verticales mejor, porque los huecos es malo. En total disponen de unos 300 kilos de astillas y Domingo, con el ojo que le da la experiencia, ha calculado que pueden salir unas 7 u 8 botellas de aceite. Pues bueno, ahora prácticamente lo tenemos, más retocar las orillas estas que se nos están por las orillas un poquitico por aquí, y ahora lo vamos a poner ya con los icas de estas que tenemos aquí, por todo, o sea, losas por todo el alrededor así, por ejemplo, y los huecos con las pequeñicas, esta más o menos así. Cuando el montón de teas ya está preparado, hay que cubrirlo con losas planas de diferentes tamaños, pero para ello no vale cualquier piedra. De piedra de arena. Si ahora una piedra de estas, por ejemplo, lleva caliza, nos podría reventar y se nos quemaría todo. O sea que tenemos que procurar mucho que ninguna piedra lleve piedra caliza, porque rompe a la calor, parte. Tiene que ser de arena y suave. Igual que la losa de abajo, tiene que ser también, porque si la losa de abajo ahora fuera de caliza, nos reventaría y nos quedábamos sin nada. Por su forma irregular, las piedras hay que colocarlas procurando que ajusten entre sí y rellenando los huecos que quedan entre ellas, de tal modo que las grietas sean lo más pequeñas posible. Bueno, voy a hacer ya, es la terminación del rosado, y estas dos hay que tapar la riola esta que tenemos aquí, y luego bien tapado con barro. Bien tapado con barro, porque luego viene la lumbre por de encima. Y entonces por aquí nos cae el aceite. Y por eso tiene que estar tapado esto. Las astillas ya han quedado tapadas por las piedras, pero esto no es suficiente. Ahora hay que cubrir todo el horno con arcilla para cerrar cualquier posible entrada de fuego. Para ello se prepara una masa de agua y arcilla, a la que se añade paja, bien de centeno o de trigo, que hace de conglomerante de unión impidiendo que el barro se agriete en plena cocción. Pedro y Domingo se encargan de aplicar el barro sellando todos los huecos y fisuras. Cuanto más gruesa sea la capa arcillosa, menos posibilidades hay de que el fuego entre dentro del horno. 2 o 3. 2 o 3 centímetros porque no entre el fuego adentro, ¿eh? Si entra, se hace un agujerico y se quema todo. Y se queda sin nada. Se quema rápido, ¿eh? Toda precaución es poca para impedir que entre el fuego dentro de la olla. Con la ayuda de algunos vecinos de Mora de Rubielos, Domingo avanza más en la tarea y la olla, como así se llama a este voluminoso cono, queda totalmente sellada. Para impedir que las ramas y troncos ardiendo se salgan del recinto marcado por la base de arenisca, se levanta un pequeño muro de piedras alrededor de la olla.
Ahora solo resta precintar con arcilla el espacio que queda entre el murete y la olla, de tal modo que las astillas queden herméticamente aisladas del exterior. Una vez terminada de tapar con la arcilla, hemos ido al monte y aquí tenemos la jusca, esto está debajo de los pinos, y la vamos a cubrir para que tamice todo una vez quemado, para que se tape si hay alguna grieta de la arcilla, esto la misma ceniza lo cubre, para que no entre el fuego dentro. La fusca, como aquí llaman a las acículas de los pinos que caen al suelo, debe formar un manto vegetal sobre la olla. Tras su combustión se convertirá en una capa de ceniza fina que cerrará los poros de la arcilla, consolidándola cuando ésta se vaya cociendo. Una vez terminada de colocar toda la jusca, vamos a poner las ramas, todas boca abajo, para iniciar el proceso del quemado. Pues para que haga primero ceniza, y si hay alguna grieta en la arcilla, así, la misma ceniza la cierra, para que no entre el fuego dentro del horno. Para que prenda rápidamente el fuego, sobre la fusca se colocan ramas finas de pino, que aunque tienen pocas calorías, producen mucha llama, que es lo que interesa para que los troncos más gordos se enciendan. Una vez terminada de tapar las ramas, para iniciar el fuego vamos a coger estillas lo más delgadas posibles y luego ya iremos con las más gruesas, para que prendan. La leña que se apila en la zona exterior de la olla, procurando no salirse del muro, es la de mayor tamaño, y cuanto más seca esté, mejor mantendrá la combustión. Bueno, vamos a emprender ya fuego ya, que se ha terminado de montar. Le vamos a emprender en ambos sitios. Ahora le damos aquí y luego a continuación ahí, y como viene el aire por allá a final. Normalmente la cocción de una hornada de astillas de enebro en condiciones normales suele durar unas 12 horas. Al principio, la capa de barro se va cociendo del mismo modo que una pieza de cerámica dentro del horno, formando una gran olla. El fuego ahora está cociendo, ahora está cociendo la arcilla, que esta arcilla es de la que se hace la teja y ladrillos y todo eso. Y esto ahora está cociendo, estará un par de horas cociendo el material este. Y una vez esté cocido ese material, pues luego ya penetra la calor interior, ya se empiezan a derretir las estillas que hay interior del horno. Y hasta que vaya soltando el aceite. Debe estar cociendo aproximadamente unas 12 horas. Pero hasta que salga puede ser a las 10 horas de salir ya. Y luego 2 horas que está saliendo. Y depende de la temperatura del tiempo, también hace mucho. Porque si hay humedad, la leña arde menos y le cuesta algo más. Y lo malo sería que nos lloviese, que nos retrasaría. Porque el fuego no se iba a apagar del todo, pero que tendríamos problemas. A partir de este momento, el trabajo consiste en mantener el fuego alrededor de la olla, añadiendo troncos cada vez más gordos. Cuando ya se ha formado una capa de ceniza de unos 10 centímetros sobre la olla, es más remoto el problema de que el fuego pueda quemar las astillas. Bueno, esto lo vamos a poner ahora para que chorree el aceite negro. Una hojalatica para que no se caiga para abajo. Lo colocamos así y luego ya bajará por aquí a un cubo. Cuando llega la noche, el proceso de cocción no se puede detener y Domingo continúa con la tarea de alimentar el fuego. Traer leña de la que tenemos acopiada afuera y echarla aquí a la lumbre como se ve ahí. Cada momento pues hay que ir echando leña, que siga siempre con la misma temperatura. Eso es lo que vamos diciendo. Nos vamos relevando de uno a otro porque si no, por delante te quemas. Ese es el trabajo de la noche. Pero vamos, esta noche ha hecho una noche bastante buena. Con su experiencia, es capaz de controlar la intensidad de las llamas para saber cuándo tiene que echar más leña. Si se pasara de fuego, la arcilla reventaría echándose a perder todo el trabajo, y si se quedara corto, el proceso de exudación de las astillas se retrasaría.
Hay que mirar sobre la lumbre que tenemos, que la vea siempre lo mismo, siempre lo mismo. Igual que un fuego mismo de una señora cuando guisa en la cocina, siempre tiene que tener la misma, no lo va a subir una barbaridad y otras veces bajarlo. Esto siempre es una continuidad. Casi si puede ser posible lo mismo. En las masías, el aceite de enebro se producía en pequeñas cantidades. Para ello se juntaban 2 o 3 masoveros y con un cántaro lleno de astillas, en varias cocciones, podían producir un par de litros cada uno para cubrir las necesidades de la casa. Pues empecé con un cántaro de 8 litros que te venía a salir, pues a lo mejor medio litro, no salía más. Y luego ya cuando ya más mayor, ya que tenía 16 o 18 años, ya en hornos ya, sacabas una botella o 2, que no sacabas más, pero en hornos pequeños. La hacías casi siempre en el campo, donde había bastante leña, y la recogías durante el día y luego pues a quemarla. Ahora vamos a echar aquí unos palos. Pues esta es de pino, que no tenemos otra cosa, pero la que mejor va es, por ejemplo, de almendro y de rebollo, o sea, leñas fuertes. Esta es de pino y no es muy buena. De carrasca es la mejor de lo que hay. Y por ejemplo, acacia también es muy buena. Ahora vamos a comprobar a ver si ya saliera. Porque ya es casi la hora para que salga, pero esta hora no marca aún para salir aún. Y es que la leña esta es bastante floja, es de pino y no calienta mucho. Porque si es de rebollo o cerezo que sea ya, o almendro y todas esas cosas, carrasca, hace mucha brasa, pero esta leña no hace brasa, hace mucha ceniza y mucha flama, pero no hace brasa, no calienta menos. La salida del aceite se está retrasando más de lo previsto por 2 motivos principales. Porque las astillas llevaban varios meses cortadas y almacenadas y porque la leña que se está quemando durante las últimas horas es de pino. Ha pasado toda la noche y es muy probable que en cualquier momento comience a salir el aceite, pero no por ello hay que dejar de echar combustible sobre la olla. El cansancio de las horas de trabajo se deja notar y cualquier pequeño momento de tranquilidad es bueno para echar una cabezada al calor del fuego. Bueno, pues ahora ya nos ha empezado a salir ya una huilla que se llama lementino y luego yo creo que tardará aún a salir el aceite, cosa de media hora o 35 minutos ya saldrá más seguido, porque ahora cae en gota en gota. Esto es el sistema, que ya teníamos ganas que saliera. Esta agua es de lo que sudan primeramente las astillas, lo primero que sale. Pero que también es medicinal, o sea que vale, por ejemplo, que llevas una vieja mal y eso te echas y también cura. O sea que eso lo aprovechamos también, no lo tiramos. Aunque ya ha empezado a salir el primer líquido que exuda la madera, estos hombres de Mora de Rubielos deben continuar echando leña, aunque no sea muy gruesa, para mantener la lumbre y que no se enfríe la olla. Bueno, pues ahora ya nos sale el aceite, ha terminado de tirar las aguas esas, la clementina que le llamamos, y ahora ya sale el aceite puro ya como debe salir. O sea que sale bastante bien, un poquito pobrecico aún, pero yo creo que nos saldrá un poco más. O sea, creo que ahora va funcionando bastante bien. El aceite que exudan las teas de enebro discurre por las riolas hasta canalizarse por la única salida que tiene y que la conduce hacia un recipiente. Bueno, pues ahora va a cambiar el bote, porque ya lo tenemos casi lleno. Si lo dejo llenar del todo, luego lo derramaría para echarlo ahí. O sea que lo va a cambiar para echarlo en las botellas. Eso es lo que va a hacer, para que no tengamos pérdida ninguna. Y este es el que tenemos, que lo va a envasar ya. A medida que el aceite va saliendo, se embotella para poder conservarlo hasta que se vaya a utilizar. Pues la diferencia de color, al estar en el bote, el aceite va por arriba y la lementina va por abajo. Y entonces la primera que ha llenado es esta, que es o sea, aceite puro ya. Esta no hay que tocarla ya. Y esta la tengo que trasvasar a otra botella, que solo lleva aceite de aquí para arriba. Durante unas 2 horas más seguirá cayendo aceite por las riolas.
Las 7 u 8 botellas que Domingo tenía previsto producir se superaron con creces y fueron 22 los litros que se consiguieron en esta hornada. 2 o 3 días después, el horno ya se puede abrir y desmontar. En su interior, las teas carbonizadas conservan todavía tanto calor que se podrían inflamar en cualquier momento. Va saliendo bastante bien esto, o sea que ha desangrado todo porque ya se ha quedado encarbonizado, o sea que se ha quemado pero bastante bien, o sea que no ha quedado nada sin quemar. Que hay veces que al quitar esto se nos emprende este fuego, de la misma calor emprende, pero ya al echarles agua se ha metido por alguna flea y ya no. Pero ahora que aquí lleva una calor de miedo. Las astillas se han convertido en carbón de muy baja calidad, pues apenas tienen calorías y se consumiría con mucha rapidez. Pero no importa, porque lo principal era obtener el aceite de enebro, tan útil en la veterinaria popular. Además de utilizarse para curar las heridas abiertas de los animales y de las personas, el aceite de enebro servía para ahuyentar de los corrales a las culebras que se aprovechaban de la leche de las ovejas. Pues aquí echar un poquito de aceite de enebro, porque entran las culebras aquí al corral, como hay corderos y cabras, y les maman en los bragueros. Y para que se marchen, que a la culebra no le pasa nada, pero se marcha la culebra. Con más que unas goticas que eché, como he hecho anteriormente ahí, y en los dos extremos y una gotica en el centro, con eso sobra. Y ya no entran. Desde el mismo olfato se marchan. He usado para las ovejas cuando llevan patera, cuando llevan roña, y para darles en la sal revuelto, porque dice que llevan boliganas en el hígado, y con eso se les quita. Y yo he bebido también y me he echado unos males, y en fin. Yo tenía mucho dolor de estómago, que tenía úlcera, y con eso me lo curé. Luego tuve una perforación y entonces tuve que ir a la residencia y a operarme. Pero de momento me la curé. Y estuve lo menos 2 o 3 años con ella curada. En la actualidad, el uso generalizado de los medicamentos ha acabado con una serie de ancestrales prácticas medicinales y veterinarias que tenían como fundamento el uso de aquellos productos que la naturaleza ofrecía. En el caso del enebro, las virtudes curativas de este arbusto han quedado relegadas a la memoria de aquellas gentes que hicieron uso de ellas.